Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mañana del día martes, 23 de junio de 2020. Esta mañana vamos a tener una conversación con el diputado de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Hay puntos importantes en los que tenemos que hacer énfasis. Los casos de COVID-19 siguen incrementando de forma vertiginosa. Ayer incluso la ministra de Economía, María Luisa Diembreve, decía de que si las situaciones continúan igual y se hacen las evaluaciones en el Ejecutivo, se podría retrasar el proceso de desconfinamiento y de activación de la economía. Recordemos que estamos ya a unos días de que se activaron algunas áreas, pero el incremento de casos pues ya es considerable y lo hemos visto en los datos que publicamos constantemente. Hemos dicho también además que el número de muertes es también un número preocupante, el que continúa creciendo, tanto de los datos a nivel oficial como de un subregistro del que han hablado constantemente las autoridades. Pero pongamos algunos hechos en contexto sobre lo que tiene que ver la Asamblea Legislativa en esta situación de la pandemia. El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, confirmó que su partido apoya la iniciativa del gobierno de solicitar a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia que se le devuelvan las atribuciones constitucionales para enfrentar la pandemia del COVID-19. Gallegos explicó que es necesario que se le regrese al gobierno las facultades debido al incremento de casos que se han visto en los últimos días. El presidente tiene de una manera poder de restringir la salida de algunas personas. Guatemala ha puesto un toque de queda y Costa Rica ha suspendido la fase de apertura económica, aseguró Guillermo Gallegos. En otro tema, es de mencionar que este lunes, tras un acuerdo unánime de la Comisión de Hacienda, se aprobó que el Comité de Veeduría del Fondo de Emergencia por $2.000 millones estará conformado por FUNDE, ICEFI, Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, Universidad de El Salvador y Universidad Francisco Gavidia. Entidades que, según los diputados, aceptaron. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el diputado Guillermo Gallegos. Bienvenido a la entrevista de Hechos AM. Así es, mañana de martes saludamos a nuestro invitado, el diputado Guillermo Gallegos. Guillermo, como siempre, pues un gusto recibirle en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Antes que nada, yo quiero expresar mi profundo pésame a toda la familia del Canal 12 por la muerte de Eduardo, un buen amigo, una persona pues muy querida aquí y fuera de la empresa. Extensivo pues a su familia y a ustedes pues que trabajaron con él por mucho tiempo. Gracias, diputado. Definitivamente, como decíamos, para nosotros es una semana un poco difícil. Son momentos difíciles, igual que lo son para pues, muchas familias en El Salvador que están hoy pues llorando a sus seres queridos en medio de esta situación emergente que estamos viviendo. Nosotros le agradecemos el pésame y se lo trasladamos también a la familia, a la esposa y a los padres de Eduardo, que pues seguramente están todavía asimilando esto que ha pasado en una cuestión de horas y que realmente pues ha venido a cambiar muchas cosas dentro de la estructura, digamos, de Noticiero Hechos, pero también en su familia, en su grupo más cercano, ¿no? Diputado, me gustaría que comenzáramos hablando sobre situaciones que han ocurrido desde el fin de semana a lo que vamos de este día martes. El presidente de la República pidió, pues, en un mensaje que dio el domingo durante la inauguración del Hospital El Salvador, decía que le devolviera, en este caso decía la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, la facultad de tomar acciones para, decía, enfrentar la pandemia. Sabemos que él anunció, he enviado una carta, dijo en la cadena nacional, a la Asamblea Legislativa. Ayer ya hay una respuesta a esa carta y hubo, pues, hasta cierto punto una negativa. ¿Qué es lo que está pasando, diputado Gallegos, en esta situación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque escuchamos a algunos diputados decir, nosotros no le hemos quitado nada, no le podemos devolver lo que no le hemos quitado. Otros dicen, esos derechos los perdió cuando vetó algunas disposiciones acatadas por esta Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Porque de pronto los ciudadanos se encuentran con versiones de un lado y versiones del otro y no saben pues qué es realmente lo que está pasando. Bueno, Manuel, sí, yo sí considero que la Asamblea Legislativa y otro órgano importante del país le han quitado, el órgano judicial, le ha quitado al presidente facultades que han tenido por constitución otros presidentes cuando hay emergencias, epidemias. Pero hoy hay una pandemia, esto es a nivel pues de todo el planeta Tierra, y desgraciadamente pues ha habido
principalmente por el órgano legislativo dominado por Arena y el FMLN, ha habido pues un acuerdo entre ellos para irle restringiendo poco a poco al presidente esas capacidades. Lo último que se hizo es tomar acuerdos, creando decretos en los que el gobierno y principalmente el Ministerio de Salud no participaba. Esto es grave y esto es quitarle facultades al presidente, porque ¿qué puede por ejemplo, opinar un abogado, un ingeniero, un maestro, sin desmeritar la profesión de ellos? Pero ¿qué pueden opinar en el sentido, digo, gente que está en la asamblea que tiene estas profesiones, con respecto a una ley para combatir la pandemia? El acreditado, el que podía dar mejores opiniones en este sentido y que tiene el registro y cómo está la situación, era el ministro de Salud. Sí. Y la última ley fue el colmo, que ni siquiera al ministro de Salud se le tomó en consideración. Esto ha ido mermando poco a poco las facultades del presidente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que tenemos hoy. Precisamente, como tú iniciabas la entrevista, un alto índice de contagios, un alto índice de muertes, los hospitales completamente llenos de personas queriendo que se les atienda. ¿Por qué? De alguna manera el presidente, a través de la ley que él originalmente proponía, de decretos ejecutivos, mantenía un tipo de restricciones. Si tú sales hoy a las calles de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, tú ves una cantidad de gente para arriba y para abajo, guardando ni la más mínima protección. Yo hoy que venía por el canal he visto muchas personas haciendo su deporte, pero sin mascarillas, por ejemplo. Después todas estas personas se encuentran en una situación grave y van a parar al hospital. Entonces, estas facultades que el presidente reclama desde el día jueves, el día de ayer se conoció la nota de él, una nota donde da sus argumentos legales, donde expone lo que está sucediendo, se le han venido quitando poco a poco al presidente, y hoy prácticamente él, en base a las resoluciones que ha habido tanto del órgano judicial, específicamente de la Sala, y la Asamblea Legislativa, él prácticamente no tiene absolutamente mayores facultades más que anunciar, lo único que se le ha quedado, anunciar las fases de reapertura económica. Pero aquí, por ejemplo, no hay en este momento una restricción para que las personas no puedan deambular para arriba y para abajo, para que pueda haber un ordenamiento en supermercados, en los mercados, en aquellos lugares donde la gente pues está llegando con mayor frecuencia. Y como resultado de que no existe ese poder coercitivo de parte del presidente, que vale la pena mencionar que en todas partes del mundo, quien está dirigiendo la pandemia con facultades de presidente es el presidente de la República. Solamente aquí en la Asamblea, aquí en nuestro país, es la Asamblea la que lo quiere decir. Entonces, el resultado de esto se ha convertido en un nivel más de contagios, en un nivel más de muertes y en un nivel más pues de que los hospitales estén completamente llenos y no puedan dar abastos. Pero, como yo siempre he dicho, el presidente es un hombre que no se queda de brazos cruzados. Él está haciendo lo que puede, creo que está haciendo un esfuerzo bastante grande junto con su gobierno, junto con los ministros, y bueno, de tal punto pues que el día domingo hemos tenido esa noticia que nos hace sentirnos tan orgullosos de poder contar ya con este hospital, el Hospital El Salvador, que tendrá albergue en una primera fase para 400 camas con respiradores artificiales. Justamente, diputado, cuando usted habla de las acciones en las que los otros gobiernos están manejando las situaciones sanitarias emergentes, esto se planteó incluso en la carta, pero la respuesta fue de que esos gobiernos, donde los gobiernos, digamos, de los gobernantes o los presidentes están manejando las situaciones de emergencia, no han actuado solos, han contado, decían, con el aval de los órganos legislativos, con los congresos. Pero ¿cómo se interpreta esto? Ustedes no participaron ayer de la votación. ¿Cómo interpretan esta situación y digamos,
este cierre que se ha dado en posturas en las fracciones mayoritarias? Bueno, desgraciadamente aquí Arena y el FMLN siguen heridos de muerte, diría yo, por la pérdida de la elección de la presidencia de la República el año pasado. Eso les ha causado una profunda herida y una crisis al interior de sus partidos. Y les preocupa más las elecciones de febrero del próximo año que la salud y la vida de los salvadoreños. Y creyendo que hacer una oposición como lo están haciendo les va a causar réditos políticos. Entonces, comenzaron con una serie de ataques a todas las decisiones que tomaba el presidente. Comenzaron poniendo de ejemplo a Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica ha tenido que retroceder, ha tenido que parar las fases de apertura de la economía. Costa Rica, a palabras y en una red social, la señora vicepresidenta de Costa Rica anunció el cierre de 17 empresas por violar las normas de protocolo de combate o protección al coronavirus. Y eso es Costa Rica, con el que se reflejaban los opositores o los detractores, que son muy pocos en este país, contra el presidente. Después ponían de ejemplo Guatemala. Guatemala está colapsado totalmente, está en peores condiciones que cualquier otro país. Panamá tiene restricciones, allá dejan salir por horas nada más. Entonces todo lo que aquí se hacía, todo lo que el presidente ha querido hacer, ha tenido un señalamiento en una forma coordinada entre Arena y el FMLN, apuntando al presidente de la República, queriendo dañar el trabajo, queriendo dañar al presidente, pero al final, Manuel y amigos televidentes, no es al presidente a quien dañan, ha sido al pueblo salvadoreño. Entonces, este tire y escoge entre el gobierno, tirado más por la Asamblea Legislativa y con algunas resoluciones que para mí al final se respetan, pero creo que no han sido las mejores resoluciones de parte de la sala en un momento determinado, creo que eso ha venido a complicar. Ahora tenemos una situación grave. Yo creo que es momento de podernos unir en un solo esfuerzo como país. Es momento de pensar en los salvadoreños. Es momento de ponernos en disposición de lo que puede hacer el gobierno, que tiene las herramientas y tiene las condiciones. Pero digamos, a mí, no me diga, pues, por ejemplo, un Chafik Handal, diputado actual. ¿Qué puede hacer Chafik Handal en este momento más que ser diputado y legislar en favor de los salvadoreños? Pero él no va a tomar decisiones, ya el tiempo del FMLN como gobierno ya pasó, ya el tiempo de Arena ya pasó. Hoy está el presidente Bukele. Independientemente de quién sea el presidente, nosotros deberíamos de apoyarlo. Nosotros por eso hemos reclamado ayer, nos ha molestado mucho que la respuesta por parte de Arena y el FMLN fue de rechazo a la petición del presidente. Cuando yo interpreto esta solicitud del presidente como una solicitud de ayuda para el pueblo salvadoreño. Él, si tuviera esas facultades, si él tuviera esas herramientas en base a decretos o a leyes que vayan de acuerdo a la realidad, creo que otra situación nos cantaría en este momento en el país. Pero ahora bien, Guillermo, obviamente tenemos claro de que hay un forcejeo entre el Ejecutivo y en este caso el órgano legislativo representado en las fracciones mayoritarias, que son Arena y el FMLN. La pregunta es, ¿quién va a pagar esa factura? Ya sabemos que en los casos de las emergencias sanitarias, quien paga la factura pues son los ciudadanos que ponen en este caso a los muertos, que ponen a los enfermos que están ahí buscando que se les dé atención. Pero obviamente que hay algo que va más allá y que trasciende, y es una situación en la que se mezclan incluso intereses electorales. ¿Quién va a pagar esa factura entre estos dos poderes del Estado, considerando la situación que se está viviendo y considerando también el elemento que agrega la opinión pública ante esto que está ocurriendo? Bueno, desgraciadamente en un primer momento quien paga la factura son esos cientos de salvadoreños que están en este momento viviendo una situación. Y hay que agregarle en este espacio también, Manuel, lo de la tormenta Amanda, sí, que ha sido otro elemento que nos ha venido a complicar más como país. Entonces, quien paga primero es el pueblo salvadoreño, las familias que están sufriendo el dolor, la angustia de tener un familiar con COVID. Yo estoy seguro que hasta este momento en el país todos tenemos
o alguna persona o algún familiar o algún conocido que tiene esta enfermedad y la angustia que esto se vive. Pero yo creo que electoralmente quien va a tener que pagar esta actitud negativa, retrógrada, en contra de los salvadoreños, van a tener que ser el Partido Arena y el FMLN. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder de decisión en la Asamblea Legislativa. Entre ellos dos hacen 43, 56 votos y se han venido oponiendo sistemáticamente a todas las decisiones que el presidente ha venido dando. Yo creo, como vuelvo a decir, es una situación que no logran superar, que les ha costado realmente y se ven preocupados por las próximas elecciones. Esto no debería ser así, Manuel. Yo creo que la preocupación principal, independientemente de lo que pueda pasar, y quién sabe si podemos llegar hasta vivos el 28, algunas personas, incluyéndome a mí, la preocupación principal debe de ser la salud y la vida de los salvadoreños. Después vendrán las elecciones y el pueblo decidirá, pero hoy por hoy lo que nos interesa es la vida, la salud de tantos salvadoreños. A mí realmente me preocupa porque lo que yo me doy cuenta y lo que logro entender y saber de todo esto es que estamos viviendo una situación bastante grave con respecto al contagio del coronavirus en el país. Ahora bien, hay otros actores que también se suman a los análisis respecto a lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo. Jusades, por ejemplo, decía en un comunicado que no se le pueden otorgar al presidente poderes que no les confieren la Constitución, sino que le competen, en este caso, sí, a la Asamblea Legislativa. Bueno, si es que lo que ha sucedido, una cosa es clara, Manuel, claro. Quien legisla es la Asamblea, pero cuando la Asamblea legisla no en favor, o cuando la Asamblea legisla no para atender el problema en sí, tomando medidas que se han tomado en otros países en los cuales algunos de aquí se veían reflejados, como Costa Rica, como Chile, y etcétera, etcétera. Chile ha tenido que sacar hasta su fuerza armada para meter a la fuerza a la gente, porque ha sido un nivel de contagio. Entonces, cuando se legisla para favorecer un grupo del sector económico de este país, importándole un pepino la salud de la gente, y el presidente dice, bueno, pero y no se toma en cuenta al gobierno, al ministro de Salud para que también dé su aporte, entonces esa ley no va a servir. Esto es restarle facultades. El presidente toma la decisión de hacerlo a través de decreto ejecutivo en base a la ley de emergencia, en base a declarar la emergencia nacional. Lastimosamente nosotros vivimos todavía en una situación, no logramos superar esa situación de la guerra que vivimos, del conflicto armado. Y todo creemos que es violación contra los derechos humanos, todo lo creemos que estamos atentando contra los derechos humanos, todo lo vemos que estamos haciendo en contra de los derechos humanos. Y realmente no es así. Lo que se ha querido hacer y lo que se ha venido haciendo es velar por la vida y por la salud de los salvadoreños. Y esto implicaba, pues, tener resguardado en un primer momento a la gente que entró al país. Esto implicaba también inmovilizar a la gente, obligarla a que se quedara en casa para guardar una cuarentena domiciliar, que fuera obligatoria. Pero aquí hay gente que no le importó, que a pesar de las restricciones andaba para afuera. Esto implicaba regular la ida y vuelta a un supermercado, a una farmacia, cosas que no inventamos acá. Bueno, si China tuvo la capacidad y tuvo que hacer el cierre total de la ciudad donde se originó el coronavirus, en esta ciudad china de Wuhan, cerró una ciudad de 11 millones de habitantes. Y como te digo, todo el resto de Centroamérica, en Guatemala este fin de semana hubo toque de queda desde las 6 de la tarde el día sábado hasta el lunes de esta semana, o sea, el día de ayer. O sea, y allá yo no veo pues que la gente reclame o que la gente diga aquí se están violando los derechos humanos. Y abonado a esto, que se han contratado o están financiando estos empresarios que han estado pujando porque se abra la economía, de una persona en el extranjero que dice que viola, que vela por los derechos humanos y repica la misma cosa. Entonces yo creo que esto es una campaña orquestada
que tiene como objetivo dañar la imagen de la presidencia, dañar la imagen del país, señalar al presidente, pero con la única razón de poderle sacar un rédito político en las próximas elecciones. Pero qué decir, diputado Gallegos, cuando en la Asamblea Legislativa hay argumentos de que, por ejemplo, el presidente se ha negado a dar explicaciones sobre los gastos durante la pandemia, se ha negado, decían algunos legisladores, a transparentar lo que se está haciendo con motivo de la atención de la emergencia, a transparentar las compras, a transparentar todos los datos que tienen que ver con el uso de los recursos que al final pues van a pagar todos los ciudadanos. ¿Qué decir a todas esas personas que tienen dudas respecto a lo que se está haciendo y el manejo que se está haciendo también de los fondos? Bueno, los informes han llegado, Manuel. Lo que pasa es que depende cómo tú quieras ver los informes. Por ejemplo, claro, para nosotros han sido de plena satisfacción la información que se ha pedido. Yo creo que no hay intención por parte del gobierno en quererla ocultar. Pero si tú quieres hacer de ese informe lo que tú quieras y señalarlo y tratar de desmeritar el informe, nada menos ayer hemos conocido información también muy importante que se solicitó. Entonces yo creo, al final para mí creo que es una excusa como para seguir oponiéndose. Ayer hemos dado un paso importante con la ratificación y aprobación de algunos préstamos. Pasa algo curioso. Cuando el Frente se estaba oponiendo, Manuel, llegaron los informes, ya los tenían ahí y al verse el Frente prácticamente solo, se sumó a votar. Pero la información requerida y la que se le ha pedido al gobierno, toda ha llegado a la Asamblea. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del tema de la ratificación de fondos, porque el ministro de Hacienda lo ha dicho en este mismo espacio, otros personeros del gobierno han dicho lo mismo, de que también se necesitan más fondos para enfrentar, o que necesitan los fondos que ya fueron autorizados a negociarse, que necesitan se ratifiquen para atender el tema de la pandemia. Vamos a continuar conversando con esto y qué puede pasar a futuro, qué puede pasar en los días venideros sobre la atención de la pandemia y esta situación de diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a la pausa. Mañana de martes 23 de junio de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy tenemos como invitado al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos. Estamos hablando sobre estas situaciones que tienen que ver de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente dijo el fin de semana en un mensaje dirigido a la Nación que había enviado una carta a los diputados solicitando le devolvieran la capacidad de tener y tomar acción para enfrentar la pandemia. Los diputados le han respondido en las últimas horas, una sesión plenaria que se desarrolló anoche, y le han dicho pues que simplemente no, que no hay digamos una herramienta que ellos le pudieran devolver. Y como decíamos, en medio de toda esta discusión hay otros actores que se han sumado. Por ejemplo, Fusades decía y pedía que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo 31 en el que está basado en este momento el proceso de activación de la economía. Diputado, ¿qué piensa usted cuando Fusades dice que le pide a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional el decreto en el cual se está basando en este momento los procesos, las fases de la activación de la economía? Bueno, lo que no le gusta a esta organización es que se hayan tomado acuerdos con empresarios que no precisamente son con los que ellos están familiarizados o identificados. Estas fases fueron consultadas con muchas empresarios de este país, y hoy se tiene certeza de cuándo van a entrar. Hay que recordar que pues esta Fusades, por decirlo con nombre propio, es prácticamente un brazo que Arena tiene por ahí. Siempre ha sido, la gente que está ahí simpatiza con Arena muy fuertemente, y por lo tanto deben de adoptar estas posturas. Gente allegada a estas organizaciones, por ejemplo, el exdiputado Johnny Wright escribió que no era posible que esperaran hasta las elecciones de febrero del próximo año, que era importante hacerle un juicio al presidente. ¿A cuenta de qué se le va a hacer un juicio al presidente y por qué? Pero estos son los pensamientos que deambulan por esta zona de la capital o por esta zona del país, donde se reúnen, y esto de querer destituir al presidente
no es una broma, realmente se les ha pasado por la cabeza en su desesperación por querer pues frenar al presidente en todo el trabajo. Entonces yo creo que es lógico esperar que todo este esfuerzo que se hizo con empresarios, con gente buena de este país que atendió el llamado del presidente, lo quieran frenar, incitando o motivando a la sala para que lo declare inconstitucional. Lo cierto es que hasta el día de hoy ya los empresarios, la economía del país tiene fases con días, con fechas para poder reaperturar. Eso sí, estamos en una situación bastante complicada, como tú lo decías, lo había mencionado la ministra y dependerá de la valoración que haga el ministro de Salud. La ministra de Economía lo decía, va a depender de la valoración que haga el presidente con el ministro de Salud si esta fase se posterga. Yo realmente quisiera que esto no pasara, porque entiendo y comprendo perfectamente la situación que están viviendo las pequeñas, medianas empresas de este país. Es dura la situación, pero va a depender del cuidado de cada uno de nosotros, de lo que nos esmeremos porque el virus no se siga propagando. Tú ves ahí, por ejemplo, Manuel, y hablando de financiamiento, claro, prácticamente no le hemos querido dar vida jurídica al fideicomiso que se va a manejar en Bandesal para poder darle un alivio económico a la pequeña, mediana empresa del país. Al sector informal también hay una buena cantidad de dinero. Pero hasta el día de hoy, todavía ayer, nosotros insistimos en la asamblea que se pudiera aprobar el fideicomiso. Ese fideicomiso que tiene una cantidad de casi 600 millones de dólares para poder potenciar económicamente a estas empresas que se han visto desgraciadamente afectadas económicamente en la pandemia. Ese dinero va para esta gente, para los pequeños, medianos empresarios de este país. Entonces, yo hay cosas, como digo, pues que me cuesta entender, me cuesta comprender por qué ese egoísmo, por qué esas posturas tan radicales, si sabiendo que entre la Asamblea y el presidente de la República del país lo que hay es pueblo, lo que hay es gente necesitada, gente que está pues pidiendo una ayuda, gente que necesita protección y salud. ¿Y por qué oponerse tanto? Entonces, esto no es, Manuel, al azar, son cosas que se estructuran en estos círculos, en estas organizaciones, a efecto de poder generar caos, poder generar zozobra en la población. Y por supuesto, al final de todo esto, el responsable, ¿quién va a ser? Según ellos, el presidente. Y el presidente, por eso es que ha mandado esta carta a la Asamblea, para dejar en evidencia que realmente a él se le han quitado estas facultades que constitucionalmente, desde que la Constitución que nos rige desde 1983, han tenido todos los presidentes, pero hoy se le han vulnerado, se le han quitado y lastimosamente en el momento más crítico que tiene nuestro país de la historia reciente, donde hay una grave situación sanitaria. Pero, ¿cuál puede ser la salida a todo esto de lo que estamos hablando y esta falta de acuerdos? Porque mientras todo esto se discute, pues más personas ven cómo sus familiares agonizan en los hospitales o están en condición crítica, o otros reciben hoy la noticia de que, o amanecen con la noticia de que su pariente que estaba ingresado murió. Por otro lado, también encontramos a gente que dice, mire, la situación económica es apremiante y a partir de que se activa la economía comienzan ya a activarse también los cobros que tienen pues sobre ellos los acreedores. ¿Qué decirle a toda esta gente sobre la falta de decisión? ¿Cuál puede ser la salida a todo esto que está pasando? ¿Y cuál puede ser, digamos, la actitud que tienen que asumir, en este caso, los tomadores de decisiones que a lo largo de su trabajo, pues, impactan en la vida del ciudadano? Bueno, primero, yo creería que hay que encomendarnos, como debe de ser todos los días, a Dios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para tomar las mejores decisiones. Segundo, es importante deponer cualquier actitud o cualquier propósito que no sea la salud,
y la vida de los salvadoreños. Ese debería ser nuestro principal motivo para eso. Y tercero, pues buscar una forma de entendimiento, de encuentro, de acuerdos por el país. Mira cuántas veces se le invitó a la Asamblea Legislativa a que fuera a reuniones para tomar decisiones importantes en Casa Presidencial. Arena y el FMLN nunca estuvieron. Algunos diputados de Arena sí, como Milena, Felicia y Gustavo, pero el resto no quisieron llegar. Y a mí me consta que los invitaban. Entonces yo creo que el diálogo, el entendimiento, si ponemos a las personas, si ponemos la salud, la vida, la economía, que no podemos dejarla fuera, ante todo creo que podemos tener resultados positivos. Yo estoy seguro que el presidente Bukele tiene todo el deseo y toda pues la disponibilidad como para poder buscar entendimientos y acuerdos. Pero vamos a buscar entendimientos y acuerdos con esas premisas, que primero la salud, la vida de los salvadoreños y no intereses políticos, económicos, de grupos o sectores de este país. Porque si van con eso, lo que van a encontrar siempre de parte del presidente va a ser el rechazo a ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, él ha tenido reuniones con empresarios fuertes de este país, él ha tenido reuniones con empresarios medianos de este país, él se ha reunido con sindicatos, él se ha reunido con alcaldes, él se ha reunido con diputados, él ha buscado y ha querido buscar acuerdos, entendimientos, pero desgraciadamente hay unos poderes fácticos en este país que son pequeños pero tienen un poder de decisión. Incluso en diputados, tuviste ayer, por ejemplo, al diputado Vargas, Mauricio Vargas, el general claro. Vargas de Arena, dando su discurso, y él no se percató que todo lo que había, todo su discurso que estaba dando en el pleno, estaba en una hoja que tenía como membrete el logo de la ANET. Y eso no es mentira. ¿Qué te indica eso? Que él fue a una reunión en la ANET, se reunió con algunos miembros de la ANET y todo lo que escribió se lo dictaron en la ANET. Yo no creo que él tenga hojas de la ANET, por ejemplo, en su casa, o que tenga una libreta. Ese le dieron la libreta, como nunca anda nada, el general siempre anda, bueno, solo la mascarilla anda siempre acá, pero nunca anda nada. Entonces le dieron la hoja, ahí apuntó la plana y fue lo que fue a repetir. Él es uno de los voceros de estos grupos de poder económico. Él es uno de los más intransigentes que hay dentro de la Asamblea. La semana pasada tuvo un altercado fuerte, feo, con otra diputada de Arena que ha querido hacer las cosas, que ha querido impulsar y apoyar. Bueno, la hicieron hasta llorar prácticamente con todo lo que le dijeron. Entonces tú ves en esas pequeñas muestras de cómo se mueven estos hilos. Desgraciadamente tienen a diputados dentro de la Asamblea Legislativa que se mueven y trabajan para ellos y se olvidan trabajar para los salvadoreños. Bueno, hay elementos importantes, diputado, lo que está ocurriendo con el tema de la ratificación de fondos, que por ahora, si vemos el panorama, lo vemos un poco cuesta arriba todavía esta discusión. Incluso el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en una entrevista que tuvo con nosotros en este espacio hace unos días, él decía que el Estado se está asfixiando, y decía, si lo que buscaban era asfixiar el Estado, lo están logrando, decía, porque las ratificaciones van a paso muy lento. Hasta ahora solo se ha ratificado una parte de los fondos que se necesitan para sacar a flote la economía. Ya decía usted de otras situaciones que tienen que ver con la micro y pequeña empresa, con los comerciantes informales. Esos fondos todavía no están ratificados y esta situación parece que va cuesta arriba. Pero digamos, ¿cuál es el panorama que se puede hacer al ciudadano dependiendo de este nivel de discusión y de lo que está pasando en la Asamblea ante situaciones tan urgentes como el tema de sacar a flote a las empresas? Bueno, mira, esta acción es parte de una coordinación que se tiene con un grupo en este país. Esto no es nada al azar, ni nada que hoy amanecieron con esto. Tiene una coordinación. Querer asfixiar al país económicamente, cerrándole la posibilidad de tener recursos al gobierno. Nadie desconoce que las recaudaciones que se hacen en este año prácticamente no han sido las mismas de otros años.
se han disminuido por las obvias razones que todos sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Buscar la posibilidad de recursos a través de préstamos, a través de endeudamiento. Pero ha habido sistemáticamente esa oposición con el ánimo de asfixiar al gobierno y que el gobierno al final se vea afectado con todo lo que pueda pasar. Aquí se les olvidan dos cosas. Primero, que al final a quien se pasan llevando de por medio es al pueblo salvadoreño, a la gente más necesitada de este país. Y segundo, se les ha olvidado y no se han dado cuenta que realmente la gente sabe y conoce de esta situación. O sea, la gente no va a responsabilizar al presidente de esta situación. La gente está responsabilizando a Arena y al FMLN y a todos los que los acompañan atrás del telón. La gente está muy identificada con el presidente y sabe y conoce que este tipo de situaciones se están dando. ¿Qué es lo que dice la gente en la calle? No si es que no lo dejan trabajar al presidente, es que no le ayudan al presidente, solo estorban al presidente. Y la gente sabe muy bien. Entonces yo creo que estas situaciones no deberían de darse, porque si fracasa el país, si El Salvador fracasa, ellos van a ser los principales que van a fracasar también. Tienen mucho más que perder que cualquier otra gente. Y eso los debería de llevar a reflexionar y no tomar estas decisiones y estas actitudes tan mezquinas realmente y tan llenas de odio para el país. Es que es increíble que hay gente, que hay diputados que todo lo ven mal. Todo lo que se hace lo ven mal. ¿Cómo tú te puedes poner a criticar o personeros de Arena, gente que simpatiza con Arena, o gente de estos círculos que están criticando lo que se ha hecho con el Hospital El Salvador, por ejemplo? ¿Y a dónde cabe esa crítica? ¿Por qué es malo que se puedan tener 400 respiradores artificiales? Dios no quiera, ojalá nunca se ocupen, pero si se llegan a ocupar van a salvar vidas, van a salvar salvadoreños, van a salvar seres humanos. Y se ponen a criticarlo. Mira, criticar una obra de eso, un hospital de la capacidad y de la magnitud de eso, yo creo que es lo más absurdo y ridículo. Pero hay gente, si tú ves los periódicos de ayer, si tú ves comentarios el día domingo después de la cadena, gente criticándola realmente. Y entonces yo digo, ¿hasta dónde ha llegado esta gente de miserable realmente? Y perdona, Manuel y amigos televidentes que me exprese así, pero yo lo consideré la miseria y la pobredumbre que tienen en su corazón no los hace ver más allá que la figura del presidente, sino no ven las personas que pueden utilizar. Yo te puedo decir una cosa, Manuel, yo he sido receptor de muchas personas que me han llamado: diputado, por favor, ayúdeme, tengo un familiar que está entre la vida y la muerte, necesito un respirador artificial y todos los respiradores artificiales que tenemos en este país están ocupados. ¿Qué puedo hacer? Y ahí tratamos de ayudar, pero realmente es un drama, para el que lo está viviendo es un drama, pero hoy teniendo esto, yo creo que gracias a Dios va a ser una situación. Mencionaba esto porque ese tipo de oposición retrógrada, troglodita, cavernaria, es la que seguimos teniendo en nuestro país. Pero vuelvo a lo que tú preguntabas, Manuel. Claro. La gente tiene bien identificada, la gente conoce qué tipo de situaciones son las que le están haciendo al gobierno, al presidente, y la gente al final pues va a sacar pues sus conclusiones y tendrá muy claro quiénes son los que se han opuesto a todo esto. Ahora bien, hay un punto importante, diputado, del que se ha venido mencionando en diversos momentos, y es que decían algunos diputados, en este caso Gustavo Escalante fue el que mencionaba que habían intenciones de iniciar un proceso a nivel legislativo contra el presidente de la República. Usted es parte de la Junta Directiva y sabe cómo se manejan las cosas en la Asamblea. ¿Esto existe o no existe? Sí, existe, y se les ha pasado por la cabeza. Mira, la luz de alarma la dio el exdiputado Juan Ray, bueno, mejor conocido como Johnny Ray. Él dio la luz de alarma, él lo puso muy campante en su red social de Twitter y dijo: no podemos permitir que lleguen las elecciones del 2021 para iniciarle un juicio al presidente.
primero demuestra miedo, primero demuestra cobardía ante la elección del 2021, porque saben lo que va a pasar el 2021. Saben lo que va a pasar el 2021. Y segundo, pues atenta contra la institucionalidad. Eso es ser antidemócrata, eso es ser dictador, lo que puso él. Y si él lo dijo es porque alrededor de él hay otros cientos de personas, o algunas, no digamos cientos, algunas personas pensando lo mismo. Yo he oído en la Asamblea diputados que dicen que quieren iniciar un juicio de destitución contra el presidente, acusándolo de tantas cosas. Entonces, pero yo, como lo dije también en una red, en mi red social, ni lo intenten, ni se atrevan, porque entonces van a saber y van a conocer la fuerza del pueblo salvadoreño. Porque hay que decirlo, el pueblo allá, abajo, no aquí, sino abajo, la gente está con el presidente, están agradecidas por lo que está haciendo, están contentas porque se hayan terminado 30 años de gobierno de Arena y el FMLN. Ayer yo le decía en el Pleno, ¿qué tal si esta pandemia nos hubiera agarrado con otro presidente? Bueno, remitámonos a los últimos 3 presidentes que ha tenido el país. ¿Qué tal nos hubiera agarrado con esta pandemia? Realmente nos hubiera llevado quien no nos trajo. Y por eso el presidente creo, y lo dice la Biblia, y Dios quita y pone gobernantes en su momento. Y hoy Dios ha querido que tengamos al presidente Bukele como nuestro presidente. Él está haciendo... Yo estoy muy convencido de la gestión de él. Por eso es que lo apoyo y lo respaldo, porque creo que está haciendo y quiere hacer las cosas diferentes en este país. Quiere cambiar la historia del país para cambiar la historia de muchos salvadoreños que nunca se han visto beneficiados de las decisiones que se han tomado en el gobierno. Y a mi mente se vienen muchas cosas. Esta gente que perdió en Aguascalientes sus casas, les van a construir nuevas casas, por ejemplo. Gente que ha perdido tantas cosas que el presidente les va a cambiar su vida. Ahora bien, diputado, le voy a hacer una pregunta respecto a lo que puede ocurrir más allá de la emergencia, y es el proceso electoral de 2021. Algunos de los aspirantes a diputados o personas que están lanzándose a incursionar en la vida política del país por parte del Partido Nuevas Ideas hablan seriamente de buscar incluso un proceso de reelección del presidente. Usted como legislador y en su experiencia también respaldaría que esto se dé en algún momento. Bueno, si de mí dependiera, yo por supuesto que estaría de acuerdo, pero esto pasa por 2 legislaturas. Claro. Esta y la próxima legislatura, o la otra y la después de la próxima. Yo creo que es importante ir explorando esas posibilidades. Creo que el presidente tiene madera para largo rato, está por cumplir el próximo mes 39 años, si mal no recuerdo, pues es un hombre joven realmente, pero todo tiene su proceso constitucional y sus procedimientos. Y como buenos demócratas, como buenos respetuosos de la ley, debemos de respetar todo este tipo de procedimientos. Diputado, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en el edificio Bicentenario. Agradecemos que haya estado con nosotros para que nos dé algunos elementos de lo que está ocurriendo en esta situación de la Asamblea Legislativa, en esta discusión y este intercambio que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias por estar aquí. Bueno, Manuel, el agradecido soy yo. Siempre es un gusto para mí estar aquí contigo, estar aquí en Canal 2, aquí con ustedes, y nuevamente pues expresarles mi más profundo dolor y pésame. También conocí a Eduardo, teníamos un grado de amistad, para su señora también, para su familia, y bueno, esta es una tragedia que enluta a todos ustedes y la verdad que es muy triste y es muy lamentable. Yo estaba viendo el último tuit que puso Eduardo, fue justamente el 13 de junio, sí. Y lo que escribía él: el poder de la oración es fuerte. Quizás pues él, gracias a Dios, ha muerto y está en la presencia de Dios en este momento, sin lugar a dudas. Gracias, diputado. Vamos a ir nosotros a una pausa.
Ya vamos a regresar con más de Noticiero Hechos. Tenemos más información con los equipos, con los reporteros que ya están activos en diferentes puntos para traerle a usted datos de cómo amanecemos con el tráfico y de otros temas que están en las agendas informativas en este día martes. Vamos a la pausa.